Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, mejor conocida como Celia Cruz, la reina de la salsa, considerada como una de las artistas latinas más importantes del siglo XX y un icono de orgullo para la música latina, una mujer que luchó duras batallas en su vida, pero que siempre mostraba una sonrisa al público. Celia fue desterrada de su país y además fue perseguida políticamente por el gobierno comunista cubano, ya que la consideraban una traidora de la nación. Vivió lejos de la tierra que la vio nacer y nunca más pudo volver a ver a sus familiares en vida. Celia era una mujer muy trabajadora, constantemente estaba en giras, llenando estadios en todo el mundo y dando entrevistas, y gracias a su constancia generó muchísimo dinero y reconocimiento. Sin embargo, la herencia que dejó no quedaría en manos de su familia. Sus hermanas quedarían en la pobreza absoluta. Todo el dinero y reputación generado con el arduo trabajo de Celia quedaría en manos de dos hombres: el productor musical de Celia, Homer Pardillo, quien es el albacea legalmente de las regalías del trabajo musical de Celia, y Luis Falcón, un hombre rodeado de polémica del que te hablaremos más adelante, ya que la historia de este sujeto es increíble. Un personaje que vivió los que serían los últimos días de vida de Celia Cruz, y que además se le acusa de ser el responsable de quedarse con gran parte de la fortuna de la reina de la salsa. Hoy haremos un recorrido por la trayectoria artística de Celia. Veremos cómo su gran voz la convirtió en la reina de la salsa, inmortalizando un legado imborrable en la historia de la música latina, y también el trágico desenlace de su vida. Así que démosle azúcar a este vídeo. Celia Cruz nace en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925. Celia nació en el barrio de Santos Suárez de La Habana. Su padre era un fogonero de ferrocarril y su madre, Catalina Alfonso Ramos, ama de casa, con quien Celia tuvo un gran cariño. Según su madre, Celia era la reencarnación de una de las hijas no nacidas de su hermana, tía de Celia. Esto lo sabía según por una santera que le dijo que volvería a tener una hija, y fue cuando nació Celia. Creo en la reencarnación y soy una reencarnada. Mi tía Ana, ella tuvo una hijita. La hijita se enfermó y a ella ya le habían dicho que la niña moría. Cuando la nena muere, le parte así, le hace así, cac, cac, y le partió los deditos para marcarla y ver si de verdad volvía a la tierra. En ese momento, mi mamá estaba en estado de mí. Nazco yo y mírame mis dedos, mira, partido. Entonces yo soy la reencarnación. Desde muy niña, Celia mostró unas habilidades únicas para el canto. Su tono de voz era poderoso. Cuando cantaba en casa o arrullaba a sus hermanos, Celia se hacía notar. Fue su madre quien siempre la alentaba a que lo hiciera más, y fue lo que la motivaría a dedicarse a la música. Aunque por su parte, su padre quería que fuese maestra de escuela, y fue así que obligada intentó satisfacerle y estudió para ser docente. Pero el talento que Celia poseía era innegable, que hasta sus maestros la alentaban a que se dedicara al canto. Fue así que abandonó esa carrera para ingresar en el Conservatorio Nacional de Música y dedicarse completamente a la música. Celia comenzó bailando en las bar cubanos y participaba en programas radiofónicos como La Hora del Té o La Corte Suprema del Arte, en los que obtenía primeros premios tales como un pastel o una cadena de plata. Así fueron sus primeros pagos. Fue hasta una interpretación del tango Nostalgia que recibió su primer pago monetario de $15. Celia siguió participando en estos y más programas radiofónicos. Las presentaciones en vivo y su voz la volvían un éxito en las orquestas guaracheras. Fue así que se ganó el apodo de la guarachera. En 1950 se une a la Orquesta Matancera, donde conoce al hombre con el que pasaría el resto de su vida. En su primer ensayo con la Sonora Matancera, Celia Cruz conoció a su marido Pedro Knight, que era el segundo trompetista de la agrupación, y desde el primer momento brillaron en toda la isla de Cuba. Celia aportó muchísimo con su manera de cantar y destacó rápidamente. Este éxito la llevó a Nueva York en abril del 57 para recoger su primer disco de oro. Se había ganado ya varios de los apodos y títulos con los que quisieron distinguirla. Fue la Reina Rumba, la Guarachera de Oriente, y desde las primeras giras por México, Argentina, Venezuela o Colombia, la Guarachera de Cuba. Revolución cubana. El 1 de enero del 59, se vivió un momento histórico en Cuba y en todo el mundo. El dictador Fulgencio Batista se vio obligado a refugiarse en la República Dominicana ante el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara. Así había estallado la revolución comunista cubana. Las emisoras de radio fueron controladas por el gobierno y por supuesto la entrada y salida del país era casi imposible. La Sonora Matancera, en pleno auge, era de las pocas agrupaciones musicales que consiguió el permiso para presentarse en México. Gracias a esto, Celia viaja a la Ciudad de México y una vez allí, en parte impulsada por el grave deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, decidió no regresar. Después de un año de aplausos en la capital azteca, Celia Cruz se establecía en Estados Unidos. En abril del 62, Celia recibiría la triste noticia del fallecimiento de su madre a causa de un cáncer con el que llevaba batallando por varios años. Pero para el gobierno cubano,
Celia era considerada una desertora de la nación y una espía de FBI. En reiteradas ocasiones, se le fue denegado el permiso para visitar a su madre enferma debido a sus críticas hacia el régimen cubano. Celia no pudo volver a Cuba, nunca más pudo despedirse de su madre y mucho menos volver a ver a su familia. El 14 de julio de ese mismo año, Celia Cruz se casó con Pedro Knight, el hombre con el que pasaría el resto de su vida. En el año 1965, cuando la Sonora Matancera sufrió el retiro definitivo de sus cantantes estelares, Celio González, Celia Cruz y Pedro Knight. Al quedar Celia Cruz como solista, su esposo decidió dejar su puesto en la Sonora Matancera para convertirse en su representante, arreglista y director personal. Es así que en 1965 lanza su primer disco como solista, Canciones que yo quería haber grabado primero. Paralelamente, Celia Cruz había adoptado la nacionalidad estadounidense, luego de haber permanecido 5 años en aquel país como asilada política. En el 66, es contactada por Tito Puente para actuar con su orquesta. Ambos músicos iniciaron así una asociación que editó 6 álbumes musicales. También grabó álbumes con la orquesta de Memo Salamanca. De esta época se desprende uno de sus grandes éxitos, Bemba Colorá. Eventualmente Cruz se unió a Vaya Records. Un cambio musical la hizo ingresar a la salsa. En el 73 se alió con el pianista y artista exclusivo del sello disquero Fania, Larry Harlow, y encabezó un concierto de música afrocubana en el Carnegie Hall de Nueva York. Allí Celia interpretó Gracia Divina, su primera canción del género de la salsa y la puerta a este nuevo ritmo. El álbum resultante de este encuentro fue producido por Jerry Masucci, considerado uno de los creadores del género de la salsa junto al músico dominicano Johnny Pacheco. Posteriormente, participó en un legendario concierto grabado en vivo en el Yankee Stadium con Fania All Stars, luego de una carrera llena de éxitos y recintos llenos en todo el mundo. Celia seguía trabajando sin descanso, conciertos, giras mundiales, entrevistas, y su gran carisma le dieron a Celia una gran fortuna, premios y reconocimiento. Gracias a su fama, en 1990 Celia Cruz logró volver a Cuba. Fue invitada a realizar una presentación en la base estadounidense de Guantánamo, que es un lugar controlado completamente por el gobierno estadounidense. Gracias a esto fue que logró volver a pisar de nuevo su país, aunque fue gracias a la milicia estadounidense. Se dice que se llevó en una bolsa con gramos de tierra de Cuba, la misma que pidió fuera colocada en su ataúd cuando muriera, a pesar de que anteriormente había realizado presentaciones musicales en películas mexicanas y cubanas. En 1992 debuta como actriz en la película estadounidense Mambo Kings, junto a Armand Assante y Antonio Banderas. Un año después se estrena como actriz de televisión en la telenovela mexicana Valentina, junto a Verónica Castro, emitida por la cadena Televisa. En ese mismo año lanza a la venta el disco Azúcar Negra, producido por Sergio George. En el 98 lanzó el disco Mi Vida es Cantar, del cual se desprende uno de sus temas más exitosos, La vida es un carnaval. Azúcar. En 1999, actuó con el tenor italiano Luciano Pavarotti para el concierto Pavarotti and Friends. Fue en el año 2000 que lanza un nuevo disco bajo el auspicio de Sony Music, Celia and Friends, grabado en vivo en Hartford, Connecticut, y en donde alternó de nuevo junto a Tito Puente, quien fallecería poco después. En ese mismo año, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación inauguró la primera edición de los Grammy Latinos en el Staples Center de Los Ángeles. Celia Cruz inauguró la entrega de premios en un número donde actuó junto a Gloria Estefan y Ricky Martin, además de ser galardonada con su primer Grammy Latino. Celia se consolidaba como una de las mayores artistas latinas que había traspasado fronteras, idiomas, culturas y generaciones. En 2001, el disco Siempre Viviré la hace acreedora de su segundo Grammy Latino. En este disco interpreta una versión en español, a ritmo de salsa del tema I Will Survive, de Gloria Gaynor. En 2002, lanza el single La Negra Tiene Tumbao, donde incursiona en las variantes modernas en ese momento de los ritmos caribeños, influidos por el rap y el hip hop. Por este disco obtiene su tercer Grammy Latino y su segundo Grammy estadounidense, un éxito mundial que hasta el día de hoy sigue moviéndonos a todos en las fiestas y bodas. Durante una presentación en México en 2002, Celia Cruz sufrió un percance de salud. A raíz de esto se descubre que padecía de glioma, un tumor cerebral muy agresivo, sometiéndose a una operación para extirparlo a finales de ese año, para luego intentar retomar su carrera artística. Luego, grabó su último disco, titulado Regalo del Alma. El 20 de marzo del 2003, le fue ofrecido un homenaje por parte de la cadena hispana estadounidense Telemundo, en el que participaron figuras como Gloria Estefan, Marc Anthony, Olga Tañón, Gloria Gaynor y Patti LaBelle, entre otros. Yo sé que siempre viviré, porque ahí queda mi sitio. Espero que nadie me lo siga. Azúcar.
Esta fue su última aparición pública, y fue así que la tarde del 16 de julio de 2003, Celia Cruz falleció en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, a la edad de 77 años. Por deseo expreso de ella, sus restos mortales fueron primero trasladados a Miami durante 2 días para recibir el homenaje de sus admiradores del exilio cubano, regresando y reposando finalmente en el cementerio Woodlawn del Bronx, Nueva York. Pedro Knight, el hombre con el que pasó el resto desde su vida y quien heredó toda la fortuna de Celia. Se dice que Pedro Caballero era un hombre obsesionado con el dinero, que mandaba a Celia Cruz a su antojo. Celia y Pedro no tuvieron bebés juntos, debido a que Celia no podía quedar embarazada. A pesar de los múltiples intentos y costosos procedimientos, Celia nunca logró ser madre, pero eso no impidió que Pedro sí los tuviera con otra mujer en Cuba, quien asegura que estuvieron casados y nunca se divorciaron. Pedro Knight tuvo varios hijos y de hecho Celia los conocía y pasaban tiempo juntos. Nosotros sabíamos que él tenía a su esposa, inclusive, pero ya le estaba separado de ella. Yo sabía que Pedro tenía una esposa, bueno, que había tenido una esposa antes que Celia, 1 o 2, y que tenía hijos porque no era un secreto. Aquí es donde hablaremos de nuevo de este hombre. Luis Falcón era muy fan de Celia, y los llegó a conocer a tal punto que hicieron una relación muy íntima de amistad hasta llegar a ser considerado prácticamente un hijo adoptivo. Este hombre se quedó con mucha parte de la fortuna de Celia Cruz y Pedro Knight. Estuvo presente en la muerte de Celia y cuidando hasta los últimos días de Pedro Caballero, quien falleció en 2007 y fue sepultado en el mismo mausoleo que Celia Cruz. Según las hermanas de Celia, este hombre era un santero, una persona que practicaba rituales de la santería, una creencia religiosa muy arraigada en la isla de Cuba. Según las hermanas de Celia, este hombre tenía embrujados a Celia y Pedro, y por eso hacían lo que él decía. Siempre estaban juntos, y él los mantenía hechizados. Uno ve a Luis y no tiene el mejor de los aspectos, a veces le gusta irse a rumbear y a veces viene a Miami y se va a los VIP y gasta botellas. ¿Y por qué confiaban en él? Es una pregunta. Algunos dicen que tiene que ver mucho lo religioso y que de alguna forma había absorbido a Celia y a Pedro en un secuestro espiritual. Se sabía que la que se iba a morir era ella, porque la que estaba enferma de muerte era ella, no era Pedro. Sea cierto o no, Luis Falcón fue demandado por la familia de Celia, quienes lo acusaban de haber robado el dinero que les tocaba como parte de la herencia que Celia había dejado para sus hermanas. Luis Falcón fue demandado y obligado a devolverles el dinero. Sin embargo, una de las hermanas de Celia Cruz murió en la pobreza absoluta. Solo una pequeña parte de la gran fortuna que dejó Celia Cruz al morir quedó en su familia. Todo lo demás quedó en manos de Pedro. Y al fallecer él, la fortuna fue a parar a manos de Luis Falcón, y de quien fue productor y promotor de Celia, Homer Perdillo, el heredero de la reina de la salsa, dueño de los derechos de las regalías de Celia. Según todo esto, fue decisión de Celia Cruz y Pedro Knight, quienes veían a estos dos como los hijos que nunca tuvieron. Según Luis Falcón y el productor, ellos no se quedaron con nada. Lo que dejó Celia fue poco dinero y no es mucho lo que les tocó. Lo típico, nadie se quedó con nada. La vida de Celia fue de mucho sufrimiento y trabajo. Lamentablemente, su fortuna y trabajo al final fueron a parar a manos de muy pocas personas, algo que Celia nunca quiso así. Como dijo mi madre, uno nunca sabe para quién trabaja. Sin embargo, el legado artístico de Celia seguirá brillando por generaciones a lo largo de la historia. Hemos llegado al final de este vídeo. Esperamos que te haya gustado. Si fue así, suscríbete y deja un comentario. Recomiéndanos de quién más deberíamos hacer un vídeo.